Hola, muy buena tarde. Muchas gracias por estar por acá. Bueno, yo soy la maestra Adri Percasteguí, adjunta a la Facultad de Ciencias, y es un honor para mí presentar y dar la bienvenida a la doctora Olga Olinka Galván de la Cruz. Es licenciada en Física Biomédica de la Facultad de Ciencias y pues bueno, estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con un grado de maestra en ciencias en el programa de Física Médica, el cual obtuvo participando en el posgrado de Ciencias Físicas de la misma universidad. Después se inscribió en el programa de doctorado de Tecnología Avanzada del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional en 2018. Es física en el en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1. Ha asistido a cursos de radioterapia en el extranjero como España, Estados Unidos y Chile, con becas del Organismo Internacional de Energía Atómica, y ha participado en congresos internacionales. En varias ocasiones ha sido invitada como profesora a los cursos precongreso de la Federación Mexicana de Organizaciones de Física Médica y de talleres de unidad de radioneurocirugía del mismo instituto. Actualmente es profesora de asignatura de la materia de física de la radioterapia en la licenciatura de Física Biomédica y es coordinadora de la residencia hospitalaria de la maestría en Ciencias Físicas del programa de Física Médica, ambas de la UNAM. Ha publicado artículos en revistas indexadas, textos de divulgación y contribuyó en un libro de ensayos titulado El derecho a ser científica, publicado por la Universidad de Colima. Sus líneas de investigación actual es en radiocirugía y en particular el control de calidad de tratamientos de radioterapia y radiocirugía, y la posibilidad de vincularlo con la inteligencia artificial para así reducir el tiempo entre el que el paciente comienza un tratamiento de radioterapia o radiocirugía. Además, ha participado en foros de discusión de normas oficiales mexicanas en radioterapia, radiodiagnóstico y manejo de desechos radioactivos en medicina nuclear. Es socia fundadora de de la Sociedad Mexicana de Físicos en Medicina y miembro activa de la Asociación Americana de Físicos Médicos. Bueno, pues sin más le doy la bienvenida a la doctora con su ponencia llamada El derecho a admirar y ser admirada, violencia por no reconocimiento. Muchísimas gracias, doctora Olga. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Comisión de Equidad por la invitación, a la facultad y a la doctora Carla por este honor de estar aquí compartiendo con ustedes esta ponencia. Ujú. Entonces se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, adelante. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Sobre todo voy a hablar un poquito egoísta de cómo comenzó esta inquietud en que somos muy poquitas mujeres en ciencia como rockstars. Ajá. Entonces, cuando estábamos en la facultad, bueno, cuando yo estaba en la facultad más bien, hace ya bastante tiempo, un juego que teníamos entre varios compañeros era de que eras culto entre los físicos si te sabías el nombre de pila de los personajes, ¿no? Pues está Isaac Newton, Enrico Fermi, para mí que es importante Luis Harold Gray y Albert Einstein y así sucesivamente. Conforme va pasando el tiempo, malamente uno está normalizando a que todos los nombres son de hombres. Ajá. Y en algún momento, como bien mencionaron, me invitaron a participar en el libro El derecho a ser científicas, en donde me hicieron la pregunta de, bueno, ¿qué te llevó a ser científica? Y siempre es de, pues es que admiraba a alguien. Pero en ese momento me doy cuenta de la escandalosa falta de mujeres en las personas que yo admiraba, ¿no? O sea, ya me puse a hacer como una introspección, una investigación en mí para darme cuenta de, pues, qué mujeres son las que me llevaron a estudiar lo que estudié y que han sido inspiración. Y sí, me encontré con Hipatia de Alejandría, que en realidad a ella la conocí por la manera en la que la asesinaron, ¿no? No fue porque también fue un antecedente para la teoría heliocéntrica, o sea, sus estudios de filosofía, toda esta parte. Marie Curie, que sí, ella sí, definitivamente ahí estuvo involucrada, de cómo fue
cómo fue evolucionando su avance, ser la primera mujer en ganar un premio Nobel y bueno, el resto de las cosas que hace, de las cuales vamos a hablar más adelante. Pero y de ahí ya no vi, o sea, no se me ocurría a nadie más. Y fue en el momento en el que me pregunté, bueno, no puede ser que no haya mujeres en el ámbito de ciencias. Y bueno, pues uno, comenzando a indagar, porque pues por eso se dedica a eso a uno, se puse como en el buscador de, a ver, pues dame una línea de tiempo sobre mujeres que han evolucionado. Y sí, el mismo Wikipedia, que bueno, es un buen inicio para comenzar cualquier investigación y comenzar a indagar en algún tema, pues ya ahí viene una línea de tiempo sobre mujeres que se han dedicado a ciencia y es bastante extensa, o sea, la búsqueda que han hecho o que la gente que ha contribuido a esta línea de tiempo comienzan desde antes de Cristo y pues uno se da cuenta de sí, o sea, tal vez a mí me faltó curiosidad de buscar mujeres que se dediquen a esto, pero también parte de este asunto de que yo no las tenga presentes, de que hasta ahora, en este momento, hasta estos momentos de empezar a comenzar a buscar, pues es que ciertamente no ha habido toda una campaña como pudo haber ido como hay para Albert Einstein, como hay para la película de Oppenheimer, o sea, no ha habido un boom sobre esto. En particular, yo me empecé a dedicar a la física porque como supongo que muchos de nosotros que llegamos, lo primero que yo pensé fue, quiero dedicarme al espacio, quiero ser astronauta, quiero hacer astronomía, quiero ver el cielo, fue lo primero que yo pensé. Ajá. Pero pues tampoco hay muchas mujeres dedicándose a esa parte. Entonces, ahorita para toda esta búsqueda y justificación y búsqueda de razones por las cuales no está habiendo esta equidad, me puse a buscar, y esto lo hice la semana pasada, sobre cómo está dividida la población en la UNAM. O sea, no es la población científica en México, nada más es exclusiva de la UNAM. Y aquí está cuál es la fecha de corte en la que se da. Entonces, lo que podemos ver es que, por lo general, están entrando más hombres que mujeres a la licenciatura. Sin embargo, en el posgrado, la paridad ya cambia. Hay más mujeres que hombres, que es relativamente casi 50-50, pero hay más mujeres entrando al posgrado. Pero entonces, ¿dónde comienzan los problemas? Las contrataciones ya comienzan a ser más hombres que mujeres. Y estos son académicos, ¿eh? Y es académicos en general. Es ciencias, humanidades, todas las facultades. Esto es en la UNAM. Uh-huh. Y cuando ya se empieza uno a enfocar en disciplinas de investigación, el Sistema Nacional de Investigadores, que de nuevo aquí también se incluye humanidades, ya comenzamos a tener una diferencia clara entre hombres y mujeres. Y de nuevo quiero hacer énfasis de que esta es solo la población de la UNAM, o sea, miembros del Sistema Nacional de Investigadores e investigadoras solo de la UNAM, donde en teoría tenemos igualdad, en teoría está ya el camino muy bien andado para que cualquiera de nosotros o de nosotras se integre. Ajá. Pero, y entonces, ¿por qué viene este debate de reconocer a mujeres si yo les estoy diciendo que estas cifras no son escandalosas, son prácticamente mitad y mitad? Bueno, Eli Pollack, que tiene publicado este libro, La única mujer en el cuarto y por qué la ciencia sigue siendo un club de hombres, este libro lo publicó alrededor de 2006, me parece. No, no es nuevo, no es reciente, pero como va abordando los temas, conforme yo lo fui leyendo, me fui dando cuenta de que las cosas no han cambiado. Ella fue una de las dos primeras graduadas en física en Yale. El asunto es que esto sucedió en 1978. O sea, no es de que haya sucedido hace mucho. Uh-huh. Bueno, a lo mejor ustedes que son estudiantes iban a decir, ay, por supuesto que fue hace mucho, ya fue en el siglo pasado. Bueno, para mí no fue hace mucho. Entonces, tengan en cuenta que en 1978 estaba la revolución sexual, o sea, estaba sucediendo Woodstock, estaban peleando las mujeres por la equidad de derechos y apenas
había 2 mujeres admitidas en física en Yale. Y entonces, Aileen, a lo largo de este libro, se trata de explicar y quiere razonar de por qué no hizo el posgrado en Princeton, por qué ese era su objetivo. Ella dijo, yo quiero hacer física, yo quiero hacer astronomía en Princeton. La vida la lleva a dedicarse a hacer a letras, la lleva a dedicarse a artes, pero se pregunta, comienza a preguntarse en qué momento dije, esto no es para mí. Y se va dando cuenta de que no es porque no entienda, sino porque se ve no se ve reflejada y no se ve ayudada con toda la gente. O sea, está en las asignaturas de física y ella es la única mujer. Y además de que proviene de un pueblo en el estado de Nueva York, de una comunidad en donde desde educación básica le dijeron, las mujeres no se dedican a la ciencia. Y a ella no le dieron ni oportunidad de ir a las asignaturas avanzadas para que pudiera tener más armas al momento de dedicarse a física en Yale. Y no nada más eso, conforme fue avanzando, se fue dando cuenta de que había muchos de sus compañeros que tenían lagunas mayores de las que ella tenía. ¿Por qué? Porque es de una familia bastante modesta y ella se dedica, saca dinero también de escribir ensayos a sus compañeros, cobra por escribir ensayos. Y entonces se da cuenta y dice, es que ni siquiera saben las reglas gramaticales. ¿Cómo es posible que a estas personas no les costó trabajo llegar? Estos hombres, porque además todos son hombres. Y parte de las preguntas que se va haciendo, se va dando cuenta de que el gran problema fue el poder del estereotipo. Pues mientras estaba en la educación básica, que ella se aburría en sus clases, comprendía todo muy rápido, pero pues no era popular con las chicas. Entonces tenía que fingir que no era lo suficientemente brillante. O sea, entonces estamos hablando ya de aquí de que la independencia de mujeres y el alto conocimiento ya no la está, ya la está limitando. ¿Y por qué? Pues porque no encontraba ninguna figura de mujer afín que le hiciera ver que también podía lograrlo. ¿Mm? ¿Por qué es importante? Bueno, el que nos limiten o nos quiten crédito va también hacia las posiciones de liderazgo y va a influir en muchas cosas en vida cotidiana, no nada más en que nos reconozcan o nos aplaudan, sino que también va a definir políticas de vida. Ajá. La igualdad de género en las más altas esferas, esto es un estudio de ONU Mujeres. Ajá. No se logrará hasta dentro de 130 años. 19 países tienen una jefa de Estado. 22 países tienen alguna jefa de gobierno en esa entidad. Las mujeres representan 22.9% de los miembros del gabinete dirigiendo ministerios que lideran algún área política. O sea, estamos hablando de que algunas están en lo que sería para nosotros las secretarías. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Por ejemplo, nada más que se tenga una buena política de salud de reproducción. Eso definitivamente lo ven distinto una mujer que un hombre. Y no estoy diciendo que los hombres no estén preparados, sino solamente que tenga esa experiencia y que haya sentido un cólico, que se enfrente a tener acceso a los productos de ingeniería femenina. O sea, a eso me refiero. Solo hay 9 países en los que las mujeres ocupan el 50% más de los cargos de ministros de gabinete que dirigen áreas políticas y únicamente el 27.2% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres. O sea, estamos hablando ya no es de ciencia, sino de la gente que toma decisiones en políticas públicas. Estamos alrededor del 22, menos del 30%. Solo 6 países tienen un 50% más de mujeres en el Parlamento, en las cámaras bajas, que son estos, y eso de que tienen una buena representación, sí, pero que eso sea igualdad de derechos está por verse. Ocupan menos del 30% de los altos mandos en instituciones de educación superior e investigación. Y aquí ya comenzamos a irnos hacia la parte de ciencia y comienza a ser relevante. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones de qué laboratorio se va para quién, qué línea de investigación se va a apoyar, ya comienza en esta parte. En 2025, en el mundo, solo 27% de las 200 instituciones más destacadas en educación superior son dirigidas por mujeres. O sea, estamos hablando
igual menos de una tercera parte. Ajá. Las mujeres siguen siendo subrepresentadas en comisiones de educación. Otra vez, la parte importante es la política que se está dando en la educación, incluyendo científicas, administrativas y juntas de decisiones. Las mujeres representan el 30% de los puestos más altos en la academia, pero solo ocupan el 19% en puestos de campos de tecnología y de ingeniería. O sea, si bien yo les mostré unas cifras que estaban mitad y mitad, que eran casi paridad, o sea, vean cómo en la Comisión, y esta información es de la Comisión Europea, o sea, en el mundo en general está disminuyendo y es menos del 30%. Menos de uno de cada tres líderes de Instituto de Educación Superior son mujeres. Regresamos al punto. Los sitios medulares de toma de decisión no hay mujeres. Y solo el 22% de los comités que otorgan becas de doctorado son dirigidos por mujeres. Y entonces aquí viene el prejuicio de si la mujer está en edad de tener hijos, si los va a tener, si está casada, etcétera. Esa parte ya es importante, además de las políticas de acoso. Entonces, toda esta parte también es bien importante que las mujeres estemos muy involucradas. Y regresando al poder del estereotipo, las expectativas del comportamiento, o sea, las mujeres listas, o sea, nada más un ejemplo simple. ¿Hace cuánto comenzó películas infantiles a tener mujeres independientes, mujeres que no están esperando al príncipe que está rescatando, mujeres que son listas? De las series hace poco más exitosas, Big Bang Theory, los chicos son los listos, la chica más linda, la chica que todos quieren con ella, es la chica que no comenzó la universidad, que quería ser actriz. Este tipo de cosas son las que están perpetuando el estereotipo y que no nos dejan tener figuras para admirar que digamos, esa señora es lista y yo quiero ser como ella. La escasez de mujeres en la ciencia académica refleja una pérdida importante de oportunidades para beneficiarse de las capacidades científicas potenciales. Y sobre todo también refleja una falta de una nueva visión, una nueva manera de ver las investigaciones. O sea, más adelante voy a hablar un poco, pero nada más así de simple, la consecuencia de la vacuna de COVID, todas las discrepancias hormonales, todo este desajuste hormonal que sufrimos muchas, es completamente distinto. De nuevo, aquí viene mi experiencia. Eh, Afortunadamente, solamente una vez me han diagnosticado con COVID. Eso fue ya en 2022. Ya estaba avanzada la enfermedad, yo ya estaba vacunada, ya no era tan dramático como fue al inicio, vaya. Pero el asunto, a mí solo me dio tos y el asunto es que yo estaba menstruando y ha sido el peor cólico que he sentido en mi vida. Hasta hace poco que le comenté eso a una doctora, mujer, me dijo, sí, es que el COVID hacía que todo se inflamara y como estabas menstruando, pues seguramente tuviste una mayor inflamación, una inflamación mayor de lo normal. O sea, hasta ese momento, hasta hace poco tiempo, una mujer fue la que me dijo, sí, eso era lo esperado. Y mientras, yo no sabía si me iba a dejar alguna consecuencia, si lo que estaba viviendo era normal, si era de esperarse que yo tuviera ese tipo de cosas. Ahora, esta parte del poder del estereotipo también es muy importante mencionar que tengamos presente que no nada más es violencia de hombres hacia mujeres, también sucede de mujeres hacia mujeres. O sea, ya estamos inmersas en un sistema que, digo, hasta yo misma me he visto en micromachismos y prejuicios que tenemos que nada más por el hecho de darse cuenta y pararlos, eso es lo importante. Entonces, en este estudio de Yale, que es un poco viejo, ya es del 2012, pero entonces hacen la pregunta, reparten el mismo currículum a hombres y mujeres, todos científicos, y les dicen, nada, la diferencia es que a unos les dicen el mismo currículum, este es de un hombre, el mismo currículum, este es de mujer. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues resulta que conforme van distribuyendo, son más afines a contratar al que viene con nombre de hombre, o sea, que es un hombre. Y no nada más eso. En promedio le ofrecen más dinero, del orden de $4,000 más,
si es hombre a quien presenta el mismo currículum. Y eso lo hicieron hombres y mujeres. Entonces, esta parte de que no nos están reconociendo para que vean que también estamos involucradas en este asunto, tiene consecuencias y tiene consecuencias reales y además consecuencias recientes. O sea, todavía se están viendo. Uh-huh. Entonces, en Estados Unidos, un estudio, ¿por qué es importante? Porque en Estados Unidos se encontró que las mujeres solicitan más empleos, pero las contratan menos, un 22%. Ajá. Las mujeres se mantienen en el mismo puesto más tiempo. Las mujeres se mantienen 5.6 años en puestos intermedios frente a los hombres que son 4.9. Ajá. En Japón, las mujeres líderes se sienten menos legítimas, lo que viene siendo el famoso síndrome del impostor. Sienten que no se merecen el puesto, sienten que no lo están llenando, sienten que no me digas científica porque yo, pues, o sea, sí estudio, pero no soy un científico. No, por supuesto que sí. Si estás haciendo investigación, sí lo eres y además tiene que ser reconocido. Uh-huh. ¿Qué pasa frente a esto psicológicamente? Pues nosotros no tenemos figuras afines, o sea, no es de que diga, ay, yo quiero hacer esto, o sea, es de que resulta que para ser una persona que sea destacada, que la reconozcan, tengo que cambiar de sexo, ni siquiera es el mismo, o al final del día ni siquiera lo puedo aspirar. Eso es lo que tenemos que comenzar a cambiar. Uh-huh. Y otra cosa que también tenemos que comenzar a cambiar es que sobre todo, esto sí me tocó vivir a mí mucho, sobre todo cuando estaba comenzando la maestría, cuando estaba comenzando a trabajar, con la finalidad de que mujeres que ya están en altos mandos, en lugares destacados, ellas sobre todo ejercen violencia en el sentido de que se comportan como los hombres, o sea, nos empiezan a rechazar a las que venimos abajo. ¿Por qué? Porque yo ya logré estar arriba y para que me acepten mis colegas de alrededor, necesito mostrar que soy violenta contigo, que te trato igual que me trataron a mí. Por favor, esto ya tiene que detenerse, ya tenemos que ser empáticas, tenemos que apoyarnos, tenemos que querernos. Por ejemplo, al final es Marie Curie, María Sklodowska. Ella fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, pero eso nunca no fue suficiente. O sea, se ganó el premio Nobel, pero en 1903 ella y Pierre, su marido, pero resulta que en 1904 la Universidad de la Sorbonne crea una cátedra y solo se la da a él, aunque tengan el mismo premio. Uh-huh. Sí, Marie Curie fue la primera mujer que fue contratada por la Universidad de la Sorbona, pero la contratan porque desafortunadamente Pierre muere. O sea, al final no le iban a hacer una cátedra a ella. Al final, ella es la que daba la clase con Pierre, tenía los mismos méritos que Pierre, pero el nombramiento se lo dan a él. Y ella le dicen, bueno, ok, está bien, tú estás dando la clase, tú estás llevando la investigación, ya te damos la cátedra, pero no deja de sentirse incómodo que no le crearon una cátedra a ella como se la crearon a Pierre. Pero ella no nada más se queda en esa parte de investigación. También crea los Petit Curie, que son unidades móviles de rayos X, junto con Irene, que Irene en ese momento tenía 17 años, van al frente y a operar las mismas unidades móviles de rayos X, con la finalidad de que haya menos amputaciones, menos consecuencias trágicas en algún momento de la guerra. Desafortunadamente muere Pierre, Marie Curie sigue haciendo su investigación y es galardonada nuevamente con un premio Nobel, esta vez de química. Es la única persona que ha ganado 2 premios Nobel, son de distintas disciplinas, pero es la única persona que lo ha hecho. Y sin embargo, cuando le ofrecen este segundo Nobel, por juicios morales, le sugieren fuertemente que no los reciba. Uh-huh. Y juicios morales, vamos a decir que se involucró en una relación en la que ella no tenía compromiso, el que tenía compromiso era él, y sin embargo, a ella es a la que la juzgan, a ella le sugieren no recibir el Nobel, a ella le sugieren que deje la cátedra de la universidad. Pero vean, esta foto de todas estas personas, aquí hay 19 premios Nobel. Uh-huh. Entre ellos está Max Planck, que Max Planck se refiere a Marie Curie como una
mujer maravillosa y súper inteligente. Sin embargo, vamos a ver más adelante que era bastante misógino y que no permitía el avance de mujeres en los laboratorios. Irene, por su parte, también gana el Nobel en 1935, participa en los Petit Curie a los 17 años, como ya les había mencionado, pero no nada más se queda en la parte de investigación, que no es poca cosa, ¿eh? Ella forma parte de las primeras mujeres del gobierno francés. Ella forma parte del comité de educación del gobierno francés. Y a pesar de tener el Nobel, a pesar de ser una secretaria de Estado, no se le permite hablar en la Asamblea Nacional. Es muy aguerrida y además es muy antifascista. Ajá. Pero por ser antifascista en ese momento, se le da el mote comunista y es rechazada por parte de sociedades científicas, en particular la alemana, la Sociedad Científica de Química de Alemania. Otra gran tragedia y otra súper injusticia es la que se le hace a Lise Meitner. Lise Meitner trabaja en el Instituto Kaiser, que ahora son los institutos Max Planck, y el mismo Max Planck se va con él y le dice, oye, ¿puedo entrar al laboratorio? Y el mismo Max Planck le dice, no, los laboratorios no son para mujeres. Entonces ella realiza las investigaciones en un sótano enfrente del que era el Instituto Kaiser. Uh-huh. Su compañero Otto Hahn, que es con el que lleva a cabo la investigación, recibe la medalla Emil Fischer. A Liz, la sociedad le ofrece una copia de la medalla con mucha dignidad. Lise Meitner la rechaza. Al estar a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial y Lise ser de educación judía, tiene que huir. Continúa haciendo investigación en Suecia, me parece, y está dirigiendo cartas con Otto Hahn, pero al final, en la publicación del artículo de fisión de núcleos pesados, no la incluyen, que por cierto es el artículo en el que a Otto Hahn le dan el premio Nobel. Entonces, al no estar en el artículo, ella no le asignan el premio Nobel. Otto Hahn se justifica diciendo que nunca utilizó las contribuciones de Lise Meitner, que no hizo unas contribuciones importantes, pero el ayudante, que también es Otto Hahn Stresemann, aquí tengo el nombre, él demuestra cartas y dice, antes de huir, Lise Meitner era la que lideraba el grupo de investigación. Así que sí, este señor le robó el crédito a Liz. Ya posteriormente, casi 30 años después de su muerte, nombran el elemento 109 como Meitnerio, dándole una justificación, un homenaje que desde mi punto de vista definitivamente no es suficiente. Uno de los ejemplos que a mí se me hacen más impactantes y que demuestran de manera plena el síndrome del impostor es el que se le da a Jocelyn Bell. Jocelyn Bell estaba estudiando el doctorado y mientras estaban en el telescopio de radio, detectan ondas de radio, ella comienza a ver un ruido que no le parece normal, se lo lleva a su asesor, Anthony Hewish, y le dice, no, es que ese ruido, que esa estática que le está generando los otros telescopios, ni lo peles. Pero bueno, como buen estudiante de doctorado que no le hace caso a su asesor, se pone a revisar bien, se pone a analizar señales previas y se da cuenta que hay un patrón y que además se detecta en distintas regiones del cielo. Ajá. A partir de eso ya se dan cuenta que es el descubrimiento de los pulsares y por eso les dan el premio Nobel a Sir Martin Rall y a Anthony Hewish. A la estudiante la excluyen completamente. Entonces, pero lo que viene siendo impactante, lo que es, bueno, es que va a sonar mucho drama, pero lo que a mí me duele, me impresiona es que Jocelyn lo que dice, creo que degradaría que los premios Nobel se otorgaran a estudiantes de investigación, excepto en casos muy excepcionales. Y yo creo que este no es uno de ellos. O sea, ella misma ya declina el premio Nobel que le correspondía porque ella fue la que hizo la investigación. Ajá.
regresando al punto de en qué momento me inspiro para, o se inspira a alguien para estudiar física en particular o algo de ciencia, pues es definitivamente mientras uno es niño, el ver a los astronautas, el sueño de ser astronauta. Bueno, pues el programa espacial comenzó sin mujeres, pero había un programa pequeñito, que era el programa de Lovelace, en el cual Lovelace era médico y él fue el que diseñó las pruebas para los astronautas y él afirmaba que las mujeres eran fisiológicamente más fuertes y que eran mucho más aptas para ir al espacio que los hombres. Entonces comenzó el programa y Jerry Cobb, que es a quien vemos aquí, fue la primera mujer que completó el programa en 1962. Sin embargo, aunque lo haya completado, aunque las pruebas que le hicieron fueron mañosamente más difíciles, lo logró y le dijeron, uy, sí, pero ¿sabes qué? Además de ser piloto, tienes que tener una carrera de ingeniería y ninguna mujer piloto en la carrera militar en Estados Unidos podía cumplir esos dos requisitos. Uh-huh. Sin embargo, en 1963 sí tenemos una astronauta, Valentina Tereshkova, que viaja al espacio, pero aquí viene también el mismo prejuicio de que pues, es la carrera espacial, pero es la parte rusa. Entonces, ahí no sabemos si cuenta o no cuenta. Bueno, por supuesto que cuenta, pero hasta hace poco se comienza a darle crédito. Y hasta 1983, Sally Ride es la primera astronauta estadounidense. Pero de todas formas, yo aquí quiero hacer especial nombramiento a Katia Echazarreta, porque ella es mexicana y ella ha logrado romper barreras y logró viajar al espacio. Ahora, ¿por qué es importante esta parte de sentirse afín, de romper estos estereotipos, de romper estos prejuicios? Pues porque en este dato del 2024, solo 3% de las empresas tienen a una líder como mujer. O sea, no nada más es en ciencia. O sea, esta parte de que nos den el lugar, de que alcancemos la paridad, va más allá y no se está logrando. Uh-huh. ¿Por qué es importante tener este aspecto? Pues porque es importante también tener líderes en toma de decisiones, porque vean nada más, o sea, la parte proporcional que se da de tiempo, que se da para trabajo no remunerado. Nada más Australia y Nueva Zelanda es el que 10%, un poquito más de 10% hombres, casi el 20% mujeres. O sea, de todas formas sigue siendo el doble y esos son los que tienen menor diferencia. Y vean la diferencia en Latinoamérica. Uh-huh. ¿Qué será? Un 7% de hombres frente a un 17% de mujeres. Hay un 10% más que nosotras le dedicamos al trabajo no remunerado. Uh-huh. ¿Por qué están diciendo que esto va cambiando, que ya no es lo mismo? Bueno, hasta 2023 los premios Nobel se habían dado en 615 ocasiones, 905 hombres, 66 mujeres. De esas, las mujeres de medicina lo han tenido 13 veces, en 13 ocasiones. Bueno, le vamos a sumar una del 2025, que ahí yo me puse a buscar quienes lo habían recibido en 2024 y 2025. Física, 5 mujeres. Y aquí en una, acuérdense, se lo robaron a Jocelyn, se lo robaron a Liz Metnier, y ahí está nuestra querida Marie Curie, pero nada más ella. Química 8, también ahí está nuestra querida Marie Curie. Literatura 18 y una más en el 2024. Economía 3 y Premio Nobel de la Paz solo 19. O sea, dicen que ya está cambiando, que no vale la pena pelear, que estamos haciendo mucho escándalo. Nada más dense cuenta de esto. O sea, una mujer en 2025 recibió el Premio Nobel. Una mujer en 2024 recibió el Premio Nobel. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. No hay equidad. ¿Mm? Y también, ¿qué es lo principal? Lo que quiero dejar es que nos apoyemos entre todas. Digo, estas lindas fotos
son de investigadoras y amigas que me abrieron un panorama, que me dijeron, claro que tú sí puedes, claro que tienes que hacerlo. Yo sé que por ejemplo, la doctora Paola Álvarez, la doctora Spratakis no tienen ni idea de quién soy, pero yo les escribí un correo y ellas me contestaron súper amables y me dijeron lo más importante, ¿tienes alguna otra pregunta? Me vuelves a escribir. Entonces, seamos ese tipo de compañeras, ese tipo de compañeras que te ayuda, que nos ayudamos entre nosotras, que nos vamos a echar porras y que además seamos esas compañeras que admiremos, porque yo admiro a todas ellas. Todas ellas son las personas que hacen que vayamos adelante y que logremos esa equidad y que además debemos admirar. Y bueno, como un pequeño breviario, porque es el 25N, no olvidemos a las hermanas Miravalle, a Patria, Minerva, y se me olvida la otra, pero aquí lo tengo, es Patria, Minerva y María Teresa, que bueno, fueron asesinadas luchando contra la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Por eso hoy es el Día contra la Violencia, no lo olvidemos. No me encanta que les digan mariposas porque lo que menos eran delicadas, eran unas mujeres con mucho carácter, peleaban por la justicia. Y bueno, para saber más de mi experiencia y otras maravillosas 7 mujeres, pueden descargar el libro en el que participé de la Universidad de Colima. Es gratis, digital. Muchas gracias por la oportunidad. Doctora Alga, muchas gracias por tan bonita reflexión. Bueno, bonito que se están moviendo las cosas, pues que están cambiando. Sin embargo, bueno, pues son realidades crudas que vivimos en la academia, ¿no? Que vivimos en las áreas STEM. Pues bueno, le quiero agradecer por su presentación, por mostrarnos también de una manera real con estadísticas, ¿no? Con gráficas, con imágenes, porque también las imágenes nos ayudan mucho a representar la realidad. Y también esto que decía, ¿no? O sea, era premio Nobel o ayudaba en esto, en estos experimentos, en estas investigaciones con 17 años, ¿no? Que también la edad es un factor, muchas veces en el área académica, como también de opresión y de exclusión, ¿no? Y legitimizar el trabajo de alguien por su edad o por su experiencia, ¿no? Entre comillas. Muchísimas gracias, doctora. Y pues bueno, paso a leerle algunas preguntas que nos dejaron en el chat. Gusta que se las lea. Bueno, están un poquito largas, entonces, ¿le parece si vamos a una pregunta? Sí, gracias por invitarme y gracias por los comentarios. Adelante, Sí. las ¿Usted que se puedan. considera que gracias al trabajo y la presencia de mujeres científicas, las generaciones futuras se sentirán más inspiradas a involucrarse en la ciencia y que además los porcentajes de mujeres en puestos de alto perfil laboral aumentarán de manera acelerada o más gradual en el futuro? Pues ojalá cambien de manera acelerada, porque sí, sí están cambiando, eso es un hecho, pero no creo que lo estén cambiando a la velocidad que deban hacerlo. O sea, ya ahorita vimos cómo está la paridad de decisión, la paridad de líderes en el mundo, no está cambiando a la velocidad que debería cambiar y ojalá sí sea inspiración. Y yo creo que sí está haciendo. Como experiencia, hace poquito no, ahora en septiembre, cuando dio el informe la presidenta Claudia, independientemente de lo que opinemos de ella, estábamos, pues es el asunto de, a mí sí me da mucha emoción de, vaya, una mujer va a dar un informe, es presidenta, y recuerdo haber escuchado a la hija de una compañera diciendo, pues es que, ¿por qué es tan importante? ¿Dónde está el cambio? Si cualquier mujer lo puede hacer. Y en ese momento fue cuando dije, ok, ya, hay trabajo hecho, porque eh, esta chica normaliza que haya una mujer en el máximo puesto de poder en México. Eso ya es un trabajo hecho. Lo que venga después, las políticas que esté ejerciendo, esa es otra discusión y ese es otro tema. Pero es muy importante que ya normaliza que haya una mujer en lugares de decisión. Ok, doctora, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. ¿Qué podemos hacer? No, perdón. ¿Qué acciones estructurales y políticas públicas cree que son necesarias para impulsar realmente la participación de las mujeres en puestos de representación gubernamental y en cargos de alto nivel dentro de la sociedad? ¿Y es posible lograr esta representación en un mediano plazo?
Ojalá sea posible lograrla en un mediano plazo. Honestamente, lo veo difícil, pero, pero pues ahí es, pero no por eso se deje de hacer la lucha. ¿Y qué políticas públicas, si son las correctas o no? Yo creo que no son del todo correctas, pero políticas públicas, por ejemplo, esta paridad del asunto de que tiene que haber el 50% de candidatos mujeres que candidatos hombres, que sí, estoy de acuerdo, eso no garantiza que sean las personas más preparadas, pero bueno, también hay hombres que no son preparados y que han llegado a esos puestos, o sea, no es exclusivo de mujeres. Pero esa es una política pública que ha ayudado, o sea, sí. Ahora, ahora más bien hay que sentirla, hay que, hay que quitarse prejuicios, hay que darle oportunidad a todos y sobre todo, de nuevo, es que como sí, esa parte sí me pegó a mí, el asunto de apoyarnos entre nosotras y no para que vean que no estoy beneficiando a otra mujer, voy a conspirar contra ella o no le voy a ayudar. Hay que quitar eso. O sea, eso no dejemos que nos invada, sino al contrario. O sea, eres mujer, entre nosotras, aquí en los grupos, sí hay muchas que nos dicen, es que no puedo porque tengo a mi hija o no me puedo conectar porque va a estar mi hija en el mismo cuarto y nosotros, pues que esté, o sea, estás allí, eres madre, es parte del asunto, tenemos que integrar a todos. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que abrir y permitir. Por ejemplo, parte del asunto de políticas públicas y a incorporar a mujeres, o sea, no hay lactarios. Todo el mundo, en la fecha, yo decidí no ser madre y todo el mundo juzga esa parte, pero mis compañeras que han decidido ser madres no tienen lactarios, no tienen acceso a guarderías, o sea, juzgas porque no eres madre, pero no facilitas la maternidad. Y al final del día, pues yo tengo un área común para físicos y me decían, oye, ¿puedo subir a extraerme la leche? Por supuesto, y cierra las cortinas y tú nos dices en cuándo puedas volver a entrar. Esas son las cosas que tenemos que permitir y que tienen que ser políticas públicas y que se tienen que dejar. Claro, incluso a nivel micro, ¿no? Como ejemplo en una facultad, ¿no? O en algún espacio, a lo mejor micro, empezar de lo micro, ¿no? Exacto, y eso sin hablar del juicio por las mujeres que no tengan conflicto en sacarse la leche en lugar público. O sea, a ver, es muy natural, es algo de lo que te alimentas. Y ese es otro prejuicio del que también es otro tema. Vale. O sea, aquí lo importante es la decisión de la mujer. Si no quiere estar en un lugar público, que tenga un lugar privado para hacerlo. Y si quiere hacerlo en un lugar público, que lo dejen hacerlo en paz. Así de simple. Es la decisión la que hay que dar. Gracias, doctora. Y bueno, hay otra pregunta que dice, ¿qué podemos hacer como compañeros para apoyar a las mujeres que padecen del síndrome del impostor? Sobre todo tomando en cuenta de que quienes lo padecen tienden a dudar sobre los comentarios de apoyo que reciben. Yo creo que la mejor forma es hacer ver el triunfo y además no permitir bullying, burlas, o que alguien más abuse de mujeres para que no prevalezca esta parte del síndrome del impostor. O sea, hacerles ver, desafortunadamente yo trabajo en un sitio en donde la mayoría son hombres, los dos compañeros de mi mismo puesto son hombres, ellos son muy amables, pero a mí me ha tocado ver que a las residentes mujeres, cómo se burlan de ellas, tal vez mal, pero yo sí he levantado la voz y sí he dicho, a ver, estás en esta área en la que yo ya estoy contratada y tú eres un estudiante y no te permito que hables así. O sea, definitivamente yo no soy el profesor de ellos, estoy trabajando en otra área, pero esa es la cosa, esas son las acciones que hay que tomar para no permitir que pasen sobre compañeras, sobre población vulnerable al final. Vale, gracias, doctora. Y hay otros comentarios, otro comentario dice, yo creo que es necesario cuestionar el sistema, formar, educar, analizar y transformar desde la perspectiva de género para construir estrategias efectivas de otras formas de participación, no solo afirmativas para el caso de las mujeres.
sino en donde estructuralmente se va reflejada la perspectiva de género y el enfoque basado en derechos. Y hay Ve- otro comentario que dice, el sistema patriarcal lo pueden encarar tanto mujeres como hombres porque es un sistema y en ese crecimos. Zafarse de ese tipo de pensamientos es complejo y requiere mucho trabajo propio, ya que mujeres lideresas a veces toman posiciones masculinizadas o patriarcales con otras compañeras porque no saben hacerlo de otra manera. Por eso son importantes las representaciones femeninas en todos los ámbitos. Felicidades, doctora Olu. Muchas gracias. Qué buen comentario. Sí, y doctora, bueno, pues una pregunta acá personal, ¿cómo ve usted, por decir usted ya estuvo en la Facultad de Ciencias y que ahora se está implementando en los planes de estudio esta materia que se llama género y ética? ¿Cómo lo ve como avance? ¿Cómo mientras usted estudió cree que estuviera beneficiado aún más su carrera profesional o al menos los espacios que usted compartía con otros compañeros y otras compañeras? Y pues bueno, como ese pequeño comentario. Definitivamente es importante. Digo, yo estuve en la facultad hace 20 años, estudié en la facultad hace 20 años y sí había un profesor famoso por su misoginia y que yo no, yo afortunadamente yo nunca asistí a clase con él, pero el chisme, porque es cierto, es chisme, yo no asistí, era de que no le contestaba las preguntas a las mujeres porque las mujeres se iban a casar. O sea, ese era el comentario hace 20 años. Yo espero que este ya no siga. También me recuerdo otro profesor, ese sí me consta, que me acuerdo, que hizo un comentario despectivo, bueno, lo voy a repetir al final, y, dijo un insulto que termina con A y dijo, ese es femenino. Y yo me acuerdo que yo le contesté, imbécil, no tiene sexo. Entonces, ahí digo, tal vez no fue mi manera correcta de responder, pero en ese momento sí fue. Ahora sí, sí es muy importante. Confieso, a mí yo normalizaba, sobre todo al final de los semestres, que había clases en las que yo era la única mujer. Nunca la pasé mal, eso es cierto. O sea, no sentí agresión de parte de compañeros, no. Definitivamente no. También estudié la maestría, éramos 10 personas en la generación, 8 hombres, 2 mujeres. Tampoco nunca hubo violencia de parte de mis compañeros. Mi compañera era la mejor, siempre nos apoyábamos, o sea, y espero que ella haya sentido lo mismo por mí. Eso ojalá lo haya sentido. Y esta agresión hacia el género, yo la comencé a sentir cuando salí a trabajar en otra disciplina, trabajo con médicos, y entonces en esa parte ya comenzó cuando comenzaron los comentarios de, ay, no, mi amor, así no son las cosas, la condescendencia, el comentario insinuando mi cuerpo, o sea, todas estas partes, y eso, de nuevo, hombres y mujeres lo tienen que dejar. Y ojalá, y que esto ya venga en una materia que ya se comience a plantear en la facultad, definitivamente es el cambio. Porque si bien que sea gradual, el que solo se lo pregunten ya es una ganancia. Ujú. Muchas gracias, doctora Olga, y pues también agradezco que se abran estos espacios, ¿no? Esta semana de conferencias, de eventos en la facultad, a todo el alumnado que nos está viendo, que está viendo esta charla, esta ponencia, les invitamos a que acudan a las actividades. Hay un programa, más adelante habrá un coloquio también estudiantil sobre género y ciencia, y pues gracias, doctora Olga, por compartir su trabajo, sus reflexiones, sus investigaciones. Y pues les recordamos que en redes sociales se estarán publicando las demás ponencias, los demás eventos y agradecemos que también, como dice la doctora, pues que haya un cambio gradual y que haya este tipo de materias, asignaturas que nos ayuden a prepararnos y a abrir espacios más equitativos en las áreas STEM. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por la oportunidad y la voz.